Manpig. Lo llamaron Manpig debido a la espantosa hendidura en forma de hocico en su barbilla y una enfermedad pulmonar crónica que lo dejó con una voz ronca que salió de su boca en forma de gruñidos y chillidos, tal como un cerdo. Naturalmente no era exactamente un término cariñoso. Mira, Manpig y yo estábamos juntos en la escuela, así que fui testigo personal del infierno por el que otros niños le hicieron pasar. No era extraño ver que bandadas de adolescentes malvados zumbando a su alrededor, despojándole de su dignidad como pájaros carpinteros con sus desagradables púas. Y eso fue cuando no estaba ocupado haciendo que los demás reorganizaran su ya poco atractivo rostro, todo simplemente por ser quien era. ¿Te imaginas cómo es eso? ¿Tener violencia sobre ti por simplemente existir? Y además ser utilizado como un trampolín para alguien que busca ascender en la escala social. Las cosas tampoco le iban mejor en casa. Una madre que era adicta a la metanfetamina y un padre alcohólico abusivo formaban su familia. Y estoy usando ese término muy libremente aquí. No fue una sorpresa para ninguno de los que lo conocimos que no pudiera hacer mucho de su vida en absoluto. De hecho, fue casi un milagro que sobreviviera a décadas de abuso y se convirtiera en el hombre bondadoso que la gente eventualmente llegó a conocer. Años después de que el resto de nosotros nos graduáramos, fuimos a la universidad y seguimos adelante con nuestras vidas. Manpig decidió regresar a nuestra escuela secundaria para trabajar como conserje. Eligió arrastrar los pies y limpiar los mismos pasillos que tanto lo habían atormentado. Quizás estaba tratando de exorcizar a viejos demonios. No sé, lo que sí sé es que estaba allí cuando mi hijo atravesaba el periodo más difícil de su vida. Fue un giro cruel de ironía que mi hijo terminara enfrentando exactamente el mismo tipo de intimidación del que yo había sido un espectador mudo en mi propia juventud. Y eso también por los hijos de las mismas personas que habían acosado a Manpig en sus días. Solo un círculo vicioso de rabia y odio. Me vi obligada a lidiar con las mismas actitudes apáticas que yo misma había adoptado hace tantos años. Obligada a enfurecerme contra las mismas instituciones ineficaces que habían hecho la vista gorda ante el abuso de Manpig. Día tras día de correr sin poder hacer nada, tratar de poner fin a la intimidación de mi hijo me hizo finalmente comprender cuán profunda era la podredumbre de nuestra comunidad. Sin embargo, no pude hacer nada más que ver la chispa desaparecer de los ojos de mi hijo mientras se convertía en una cáscara vacía, una pálida sombra del brillante rayo de sol que solía ser en mi vida. Créeme, intenté todo lo que pude para poner fin al tormento. Me acerqué a las autoridades de la escuela, a sus maestros, el consejero de la escuela, el director, pero fue en vano. Me alimentaron con sus trivialidades, me aseguraron de que se detendría, pero nunca lo hizo. Hablé con los padres de los 4 chicos que eran los peores de todos, supliqué, engatusé, amenacé con llamar a la policía, pero solo terminó empeorando las cosas. Mi hijo empezó a ocultar sus cortes y magulladuras. Mis esfuerzos por ayudarlo habían hecho que se alejara de mí. Manpig fue un regalo del cielo en un momento como este. Prestó oído a mi hijo cuando más necesitaba a un confidente. Quizás se debió al hecho de que Manpig había pasado por la misma mierda por la que estaba pasando ahora, pero a mi hijo le resultó fácil abrirse con él. Hasta el día de hoy creo que esas conversaciones fueron una parte importante para que mi hijo no diera un paso desastroso. Se unieron bien, y mi hijo llegó a ver a Manpig como una figura parecida a un tío, quien a su vez se derrumbó por completo cuando el tormento de mi hijo se intensificó por última vez. Estaba en la oficina cuando recibí la llamada ese día. Recuerdo cómo la taza de café se me cayó de las manos y se estrelló contra el suelo. Algunos de sus pedazos rotos rebotaron en las baldosas y aterrizaron en mi zapato. Recuerdo estar aturdida cuando salí del edificio. Me metí en mi auto y conduje hasta el comienzo del sendero para bicicletas en el bosque detrás de la escuela,
ahora acordonado por cintas amarillas. Recuerdo empujar a un lado a los policías uniformados y tener arcadas cuando finalmente lo vi. Lo roto y ensangrentado que parecía, como su cráneo se había derrumbado en un punto. Todavía tengo pesadillas sobre el cuerpo de mi hijo tirado en el camino de tierra en ese bosque. Todos sabíamos quién lo hizo, pero saber algo no es lo mismo que probarlo en un tribunal. Y además, esos 4 eran niños, juveniles. Incluso si fueran condenados, el sistema de justicia simplemente los escupiría a las calles en un par de años. No, se necesitaba hacer justicia aquí. Y esta no provendría de los muebles barnizados de una sala de audiencias. Las cosas necesitaban un toque medieval. Una vez más fue Manpig, quien se abalanzó como un ángel y me salvó de hacer algo irreversible. Si no hubiera sido por él, me estaría pudriendo en alguna celda de prisión húmeda en este momento. Apareció en mi casa 2 días después de la muerte de mi hijo, llorando y lloriqueando con sus gruñidos y chillidos habituales. Yo lo siento mucho. Resopló. Su pecho se sacudió con sollozos e hipo. No pude ayudarlo. Silbó un suspiro por una fosa nasal bloqueada. Debería haber estado allí. Debería haberlos detenido. Me limpié las lágrimas de los ojos y lo dejé entrar. Hablamos de mi hijo con una botella de licor y a través de la bruma del humo del cigarrillo, tramando rápidamente un plan de venganza. No hay justicia. Los cazamos uno por uno. Al amparo de la oscuridad, a través de las sombras, nos movíamos como la muerte encarnada, acechando a nuestra presa. Una vez más, no podría haber hecho esto sola. Creando coartadas, eligiendo las herramientas adecuadas, cortando vallas de eslabones de cadena, deshaciéndose de la ropa empapada de sangre, Manpig me guió a través de todo. Incluso cuando estaba temblando de miedo en mi auto con el vómito atorado en mi garganta, preguntándome si tenía ganas de hacerlo o no. Él estaba ahí a mi lado, dándome palmaditas en la espalda y susurrándome que podía hacerlo. Para mi hijo. Para mi chico, perdido en el abismo mucho antes de su tiempo. Para el cuarto ya estaba bastante acostumbrada a todo. El sonido del palo de golf golpeando la parte posterior de la cabeza de cada niño, como mis músculos se estiraron con cada swing. La neblina de sangre y materia cerebral arremolinándose en el aire. Los ojos rodando hacia el interior del cráneo. La forma en que sus rodillas se tuercen al golpear el piso. No sentí nada. Miedo, tristeza, júbilo, nada. Me alegro de que estuviera hecho, que estuviera terminado. Poco sabía que estaba a punto de comenzar una vida llena de pesadillas. Y entonces entró al recinto y simplemente confesó. La voz del reportero resonaba a través de la televisión. El infame asesino en serie local responsable del asesinato de varios niños. Sentí un nudo en la garganta. El rostro granulado de Manpig estaba pegado en la pantalla. Una cosa espantosa y monstruosa. Un aliento escapó de mis pulmones. Lo había hecho. Se había llevado la culpa. Un último regalo para la madre del niño que había cuidado. Sabía que la policía no dejaría de cazar. Sabía que no éramos unos criminales perfectos y que tarde o temprano nos atraparían. Así que se encargó de poner fin a ese futuro sombrío sacrificándose. O al menos, eso es lo que pensaba. Las imágenes de las víctimas comenzaron a aparecer en televisión. 5 de ellos, incluido mi hijo. Mi cabeza dio vueltas y casi me desmayo. Cogí las llaves del coche del mostrador y salí corriendo por la puerta. Cada paso enviaba un cuchillo a través de mi corazón. Deslizándome en el asiento del conductor, jugueteando con las llaves mientras el sudor empapaba mi ropa, traté de darle sentido a lo que acababa de ver. Seguramente hubo un error. Seguramente se habían equivocado, o simplemente estaban tratando de culparlo a él por el asesinato de mi hijo para atar cabos sueltos con un bonito lazo.
Me dejaron conocerla. Una celda estrecha, fría y con poca luz. Se puso de pie cuando me vio. Caminó hacia los barrotes gruesos, envolvió sus manos huesudas alrededor de ellos. Un ruido brotó de su garganta, una mezcla grotesca de gruñidos y chillidos, exactamente como el que había hecho cuando me vio por primera vez después de la muerte de mi hijo. Y ahí fue cuando lo entendí. Lo que ese sonido realmente significaba, que cuando me conoció ese día no estaba llorando. No, se estaba riendo de mí. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo Deja que el silencio hable y que los susurros griten.